Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda en nombre de Iglesia Luterana Cristo, vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias sobre historia de la Iglesia, conociendo nuestro pasado para fortalecer nuestro futuro. Continuando con estos estudios o charlas sobre los orígenes del cristianismo, primero hablábamos de la iglesia mártir, de la iglesia sufriente, y en la sesión anterior hablábamos de ejemplos de algunos de los llamados mártires de la iglesia, y que a su vez fueron padres de la iglesia cristiana también. Y ahora quiero continuar comentándoles sobre la vida y obra de otros grandes personas que dieron testimonio de su fe y que de hecho murieron mártires también. En este caso les voy a hablar primero de Justino Mártir. Como filósofo cristiano, apologista, incansable sembrador de la palabra, pero también mártir, Justino ocupa un lugar prominente entre los cristianos del siglo II. Nació de padres no cristianos en la antigua ciudad de Siquem de Samaria, y desde muy temprano empezó a mostrar una sed de la palabra. Las creencias populares de las religiones dominantes le causaban mucho disgusto, comprendiendo que eran solo invenciones de hombres supersticiosos e interesados en los beneficios que podían obtener del dios de turno, o que solo podían satisfacerlos a personas con espíritus indiferentes. Buscó entonces la verdad en las escuelas de los filósofos, conversando con aquellos que demostraban poseer ideas más sublimes que las que alimentaban a esas almas perdidas. Golpeaba las puertas de todas las escuelas filosóficas. Desde las escuelas de los estoicos pasa a la de Pitágoras, pero siempre se halla envuelto en la niebla de vanas especulaciones, sin hallar en la filosofía aquella luz que su alma tanto anhelaba. En Roma, Atenas, Alejandría, siempre viajando, pero siempre en busca de la misma cosa, siempre deseando conocer la verdad y tener luz sobre los problemas que surgen ante el universo, la vida, la muerte, la vida eterna. Por fin creyó haber llegado a la meta de sus peregrinaciones, abrazando las enseñanzas del filósofo Platón, por medio de las cuales llegó a entrever las sublimidades de un Dios personal, como el cristiano. Pero su alma no podía alimentarse con los áridos silogismos y vanas disputas de palabras. Era Dios que guiaba a su futuro siervo por la senda de la sabiduría humana, para que se diese cuenta de que en esa sabiduría no reside la suprema bendición de Dios. El poderoso testimonio que los cristianos daban en sus días, de hecho cuando lo conoció, lo impresionó mucho. Y al verlos morir tan valientemente por su fe, se puso a pensar y analizar si no serían ellos los poseedores de aquella bendición que él tanto buscaba. No le era posible creer que aquel sublime martirio, aquellas fervientes plegarias, estando frente a la muerte, aquella activa y desinteresada proclamación de su fe, fuese obra simplemente de gente fanática y mucho menos de personas malas. Alguna fuerza divina, algún poder para él desconocido, algún algo tenía que haber que infundiese tan dulces esperanzas, que crease tanto heroísmo y que diese vida al movimiento que no habían podido detener las espadas inclementes de los emperadores romanos, ni las fieras salvajes del Coliseo, en donde los romanos iban a divertirse viendo morir a la gente. Caminaba un día pensativo por las orillas del mar, vestido con su toga de filósofo, y encontró a un anciano que le impresionó por su impresionante aspecto y por la bondad de su carácter. Reconociendo en el manto que Justino era uno de los que buscaban la verdad, aquel anciano se le acercó deseando hablar. Era un cristiano que andaba buscando la oportunidad de cumplir con el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a toda criatura. Apenas comenzaron a hablarle, logró tocar la cuerda más sensible del corazón de Justino. Le dijo que la filosofía promete lo que no puede dar. Entonces le habló de las Sagradas Escrituras, que encierran todo el consejo de Dios, y le indicó la conveniencia de leerlas atentamente.
sumando a eso, ruega a Dios que abra tu corazón para ver la luz, porque sin la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo, ningún hombre alcanzará la verdad. Fue en ese momento, lo que cuenta la historia, cuando se decidió estudiar detalladamente las escrituras del Antiguo Testamento. Las profecías le llamaron mucho su atención. La manera como éstas se cumplieron le convenció de que aquellos hombres que las escribieron sin duda habían sido inspiradas por Dios. Los evangelios lo pusieron en contacto con el camino, la verdad y la vida. Pudo oír las palabras de aquel que habló como ningún otro habló, conocer los hechos de aquel que obró como ningún otro obró, y leer la vida del que vivió como ningún otro vivió. Las escrituras le guiaron, por lo tanto, a Cristo, en quien halló la verdadera filosofía, la verdadera sabiduría que él tanto buscaba. Y desde ese momento, Justino aparece entre los despreciados discípulos de aquel que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Justino, pues, sin embargo, sin abandonar la toga de filósofo, lo cual fue una cosa estratégica, ¿por qué? Para tener acceso al mundo pagano. Se consagró entonces con su toga de filósofo a predicar la verdad. No como alguien que buscaba la verdad, sino, esa era la diferencia ahora, como alguien que ya era conocedor de aquella maravillosa verdad. Toda su carrera, desde su conversión hasta su muerte mártir, estuvo en armonía con esa creencia. Día tras día se le podía ver en las plazas, rodeado de grupos de personas que le escuchaban ansiosos. Los que pasaban se sentían atraídos por su toga y después del saludo, salve filósofo, se quedaban a escucharlo. Como escritor, Justino puede ser considerado uno de los más notables de los tiempos primitivos del cristianismo. Algunas de las obras han llegado hasta nosotros. Refiriéndose a sus escritos, un profesor escocés, James Orr, nos dice: el mayor de los apologistas de ese periodo, cuyos trabajos aún se conservan, es Justino Mártir. De él poseemos dos antologías dirigidas a Antonio Pío y al Senado romano, que ambas son aproximadamente del año 150. Y el diálogo con Trifón, un judío escrito algo más tarde. La primera apología de Justino es una pieza argumentativa concebida noblemente y admirablemente presentada, una joya literaria, que de hecho, gracias a Dios, existe traducida al castellano. La segunda apología también fue motivada por su deseo de defender la fe cristiana, pero en particular por un vergonzoso caso de persecución bajo Úrbico, el Perfecto, o así se hacía llamar. El diálogo con Trifón es el relato de una larga discusión en Éfeso, con un judío liberal, y hace frente a las objeciones que él tenía sobre el cristianismo. Los escritos de Justino tienen el mérito especialmente de revelarnos, mostrarnos cuáles eran las creencias y costumbres de esa época, tanto cristianos como paganos. Cuando hablaba del poder regenerador del Evangelio, dice: podemos señalar a muchos entre nosotros que de hombres violentos y tiranos fueron cambiados por un poder victorioso. Yo hallé en la doctrina de Cristo la única filosofía segura y saludable, porque tiene en sí el poder de encaminar a los que se apartan por la senda, de la senda recta, y es dulce la porción que tienen aquellos que la practican. Que la doctrina es más dulce que la miel. Es evidente por el hecho de que los que son formados en ella no niegan el nombre del Maestro, aunque tengan que morir. Nosotros que antes seguíamos artes mágicas, cuenta su testimonio, nos dedicábamos al buen y al único Dios que teníamos como la mejor cosa, la adquisición de riquezas y posesiones. Ahora tenemos todas las cosas en común y comunicamos mutuamente las necesidades. Que no odiábamos y destruíamos el uno al otro, y que a causa de las costumbres diferentes, no nos sentábamos junto al mismo fuego con las personas de otras tribus. Ahora, desde que vino Cristo, vivimos familiarmente con ellos, y oramos por nuestros enemigos, y procuramos persuadir a los que nos odian injustamente, para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, a fin de que juntamente con nosotros sean hechos participantes de la misma gozosa esperanza
del galardón de Dios que nos lo ha de entregar todo. También sobre el culto cristiano en aquella época nos dice el día llamado del sol. Todos los que viven en las ciudades o en el campo se juntan en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como en el tiempo lo permite. Entonces el que dirige, enseña y exhorta a imitar estas buenas cosas. Luego nos levantamos juntos y oramos. En otra parte también menciona el canto. Traen pan, vino y agua, y el que preside ofrece oraciones y acciones de gracias según cada uno tuviese su don. Y el pueblo, la gente decía amén. Nos reunimos en el día del sol, porque es el día cuando Dios creó el mundo, y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Refiriéndose a la beneficencia que practicaban los cristianos, dice: los ricos entre nosotros ayudan a los necesitados. Cada uno da lo que cree justo y que puede entregar. Y lo que se reúne es puesto aparte por el que preside, quien alivia a los huérfanos y a las viudas, y a los que están enfermos o necesitados, a los que están presos o son forasteros entre nosotros. En una palabra, cuida de los necesitados. La actividad de Justino no pudo menos que despertar un furibundo odio de sus adversarios. Un filósofo contrario a sus ideas, deseando deshacerse de él, denunció que era cristiano, y junto con 6 hermanos más, tuvo que comparecer ante las autoridades. Allí confesó abiertamente su fe en Cristo, no temiendo la ira de sus adversarios, y como era de esperar, fue condenado a muerte. Un estoico, burlándose, le preguntó si suponía que después que le hubiesen cortado la cabeza iría al cielo. Justino le contestó que no lo suponía. No suponía que iba a estar en el cielo, sino que al contrario, estaba totalmente seguro. La decapitación de Justino y sus compañeros ocurrió aproximadamente en el año 167, siendo emperador Marco Aurelio. Otro gran mártir, Justino, y que, insisto, nos dejó grandes obras que, gracias a Dios, están traducidas también a la lengua castellana. Otro, pero ahora sí hablaremos de un conjunto de mártires que se les llama los mártires de Lyon y Viena, en lo que ahora es Francia. La primera vez que Francia aparece en la historia del cristianismo está acompañada de las legiones de mártires, de primicias gloriosas de los miles que en siglos posteriores sellarían con su muerte el testimonio de la fe que habían tenido. Fue en el año 177 cuando las iglesias de Lyon y Viena, por cierto, no confundir con la capital austríaca, sino este es un pequeño pueblo que existía en Francia. Ahí se sintió el azote inclemente del paganismo. Los hechos relacionados con esta persecución fueron fielmente narrados por las iglesias de Lyon y Viena en una carta que enviaron a las iglesias hermanas de otras regiones. Esta carta se atribuye a la magistral pluma de Ireneo de Lyon, precisamente otro padre de la iglesia, y ha sido casi íntegramente por Eusebio. Su autenticidad nunca ha sido puesta en duda y ha sido llamada la perla literaria de la literatura cristiana de los primeros siglos. Algunas partes les he de leer. Los siervos de Jesucristo que están en Viena y Lyon ven en la Galia a los hermanos de Asia y de Frigia que tienen la misma esperanza, paz, gracia y gloria de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Empieza la narración de los sufrimientos de los cristianos y nos dice: jamás las palabras podrán expresar, ni la pluma describir, el rigor de la persecución, la furia de los gentiles contra los santos, la crueldad de los suplicios que soportaron con constancia los bienaventurados mártires. El enemigo desplegó contra nosotros todas sus fuerzas, como preludio de lo que hará sufrir a los elegidos en su último advenimiento, cuando haya recibido mayor poder contra ellos. Pero la gracia de Dios combatió en lugar de nosotros, libró el combate a los más débiles, y expuso a los que, por su coraje, se asemejan a firmes columnas, capaces de resistir a todos los esfuerzos del enemigo. Estos héroes, pues, habiendo llegado la hora de la prueba, sufrieron toda clase de insultos y tormentos, pero miraron todo eso como una cosa poca,
a causa del anhelo que tenían de unirse lo más pronto con nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles, por ejemplo, que las aflicciones de esta vida no tienen comparación con la gloria futura que sobre nosotros va a ser manifestada. También nos dice el texto, empezaron por soportar con la más generosa constancia todo lo que se puede sufrir de parte de la gente insolente, gritos injuriosos, pillaje de sus bienes, insultos, arrestos y prisiones, apedreamientos y todos los excesos que puede hacer un pueblo furioso y bárbaro contra aquellos a quien considera sus enemigos. Otro de los mártires notables también fueron Atalio y Alejandro. Veamos lo que dice este mismo documento sobre ellos. Como Atalio era muy conocido y muy distinguido a causa de sus buenas cualidades, el pueblo pedía incesantemente que lo trajeran al combate. Entró en la arena con santa seguridad. El testimonio de su conciencia le hacía intrépido, porque estaba aguerrido de todos los ejercicios de la milicia cristiana, y había sido entre nosotros un testigo fiel de la verdad. Primeramente le hicieron dar vueltas en el anfiteatro, con un letrero delante de sí en el cual estaba escrito en latín, «Este es Atalio, el cristiano». Un gran honor sin duda para él. El pueblo se estremecía contra él, pero el gobernador, al saber que era ciudadano romano, lo hizo conducir otra vez a la prisión, junto con los demás. Y escribió el emperador referente a los mártires, y esperaba que el emperador tomara la decisión final. La respuesta, que tenía que venir de Roma, tardaba en llegar, y durante ese tiempo los mártires pudieron reanimar a los hermanos que por temor habían renegado temporalmente de su fe, y así prepararles para dar un valiente testimonio que confundiría hasta el más firme de los paganos. Pero volviendo a Atalio y Alejandro, se nos dice, mientras los interrogaban, un cierto Alejandro, frigio de nación y médico de profesión, que desde hace mucho residía en la Galia, lo que ahora es Francia, estaba cerca del tribunal. Era conocido de todos, a causa del amor que tenía a Dios y de la libertad con la que predicaba el Evangelio, porque también desempeñaba las funciones de apóstol. Estando cerca del tribunal, exhortaba por medio de señales y gestos a los que eran interrogados, para que confesasen generosamente su fe. El pueblo, que se dio cuenta y que estaba enfurecido al ver que a los que antes habían renegado de su fe, ahora la confesaban nuevamente con tanta constancia, dio gritos contra Alejandro, a quien atribuían este cambio, y de hecho tenían razón. Al preguntarle el gobernador quién era, respondió, «Yo soy cristiano», e inmediatamente fue condenado a ser entregado a las fieras. Al día siguiente entró al anfiteatro con Atalio, a quien el gobernador, por agradar al pueblo, entregó a ese suplicio, a pesar de que era un ciudadano romano. Ambos, después de sufrir todos los tormentos inimaginables, fueron degollados. Alejandro no pronunció ni una sola queja ni palabra, pero hablaba, se dice que hablaba interiormente con Dios. Por su parte, Atalio, mientras lo ataban en la silla de hierro, y el olor de sus miembros quemados se podía sentir de lejos, dijo al pueblo en latín, «Esto es comer carne humana, lo que vosotros hacéis, pero nosotros no comemos hombres ni cometemos ninguna clase de crimen». Cuando los crímenes ya habían llegado a su final, se ocuparon de ultrajar sus cadáveres, cosa que era bastante común, y los restos de ellos fueron finalmente quemados y arrojados al río Ródano. La persecución no se sintió solamente en estas dos ciudades, Lyon y Viena, sino en toda la región cercana. Un mártir ilustre que murió poco tiempo después de Alejandro y de Alejandro y los otros mártires fue Sinfonario, a quien dice la carta, respecto de quien dice la carta. Había en este tiempo en Autun un joven llamado Sinforiano, de una familia noble y cristiana. Cuando habla de noble se refiere a noble no de pertenecer a la clase social de la nobleza, sino noble como una virtud, como una cualidad positiva. La ciudad de Autun era una de las más antiguas y más ilustres de la Galia.
pero también era de las lamentablemente más supersticiosas. Adoraban principalmente a Cibeles, Apolión y Diana. Un día el pueblo estaba reunido para celebrar la solemnidad profana de Cibeles, a la cual llamaban la madre de los dioses. En ese tiempo el cónsul Heraclio estaba en Autun buscando cristianos para ejecutar. Le presentaron a Sinforiano, a quien habían arrestado como sedicioso, que era de hecho el cargo por el cual arrestaban a la gran mayoría de los cristianos, porque no había adorado al ídolo de Cibeles, que llevaban en una carroza seguida de una gran multitud. Heraclio, sentado en el tribunal, le preguntó su nombre, y él respondió: yo soy cristiano, y me llamo Sinforiano. Y el juez le dijo: ¿eres cristiano? Porque lo que veo, tú te nos has escapado, porque no se profesa mucho ahora este nombre entre nosotros. ¿Por qué rehusas adorar la imagen de la madre de los dioses? Y Sinforiano le respondió al juez: os lo he dicho ya, yo soy cristiano, adoro al verdadero Dios que reina en los cielos. En cuanto al ídolo del demonio, si me lo permitís, lo romperé a martillazos. Él dijo: esto no es solo sacrilegio, quiere ser rebelde. Que los oficiales digan si es ciudadano de este lugar. Es de aquí, respondieron, y hasta de una familia noble. He aquí tal vez, dijo el juez, porque tú te haces ilusiones, diciendo que todo el testimonio de Sinforiano era solamente fruto de algún tipo de enfermedad psiquiátrica. ¿O ignoras tú los edictos de nuestros emperadores? Tal vez, no sé, lo que llamaríamos hoy en día declararlo inocente por demencia. Que un oficial los lea. Lean el edicto de Marco Aurelio, como lo hemos visto ya. Al terminarse de leer el edicto, se le dice: ¿qué te parece?, dijo el juez a Sinforiano. ¿Podemos quebrantar las órdenes de los príncipes? Hay dos acusaciones contra ti. Primero, de sacrilegio y de rebelión contra las leyes. Si no obedeces, lavarán este crimen en tu sangre. Habiendo declarado a Sinforiano, en términos positivos, que permanecía firme en el culto del verdadero Dios, y que detestaba las supersticiones de los idólatras, Heraclio entonces lo hizo castigar y conducir a la prisión. Habiendo rehusado los ofrecimientos que se le hacían, Sinforiano fue condenado a muerte, como era esperable. Y sobre la valiente y serena actitud de su cristiana madre, dice la carta: mientras lo conducían fuera de la ciudad como una víctima al sacrificio, su madre, venerable tanto por su piedad como por sus años, le gritó desde lo alto de las murallas: hijo mío, Sinforiano, mi hijo querido, acuérdate del Dios vivo, y ármate de constancia. No hay que temer a la muerte que conduce a la vida. Levanta tu corazón, mira al que reina en los cielos. Hoy no te quitarán la vida, te la cambian por una mucho mejor. Hoy, en cambio de una vida perecedera, tú tendrás una vida eterna. Bueno, al terminar este relato, nos debemos preguntar, junto con el historiador que antes mencionado, James Orr, la pregunta que nos queda es: las otras religiones, todas en alguna medida han tenido más o menos mártires, pero ¿quién ha tenido mártires como estos que ya hemos mencionado? Gracias a Dios, probablemente ninguna. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.